Buenos días, mi nombre es Dayana Michelle Sánchez Rojas, estudio en la Universidad Industrial de Santander sede Barbosa, Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística. Hoy les quiero exponer sobre la materia ética y realidad social. El tema que les voy a exponer es dónde se presenta la corrupción, lugar geográfico, entidad afectada y sector afectado. Lo primero que les quiero explicar, ¿qué es la corrupción? La corrupción varía, pero las más comunes son el litigio, la información privilegiada, el patrocinio, además de los sobornos, el tráfico de influencia, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación. También la corrupción se facilita para otros delitos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal, la trata de personas, entre otras. Se presentan y se analizan las notas de prensa publicadas y escritas entre el 2016 al 2020, de acuerdo con la correspondencia de la descripción de corrupción, de acuerdo a sus 72 descriptores analíticos clasificados en 16 categorías. Segundo, construcción de los hechos de corrupción. Se agrupan en función de los distintos hechos de corrupción identificados. Luego se genera una síntesis de la información reportada sobre los hechos de corrupción, dando los detalles mencionados a través de diferentes medios de comunicación. Cero, caracterización con base a la característica de los hechos. Se realiza una revisión de cada hecho para evitar ser duplicados. En la información, en caso de que ya se tenga, identificados se alimentan con nuevas notas de prensa. En este nuevo hecho se categoriza según sus características y las notas de prensa que se sustentan. Cuarto, complemento de hecho. Algunos de los hechos son seleccionados debido a su impacto para ser actualizados o complementados periódicamente con notas de prensa de otros medios de comunicación diferentes a los de los archivos de prensa de CINEP. Quinto, validación de los datos. La información sistematizada de los distintos hechos es revisada a través de técnicas de validación de datos. Además, se agrupan palabras claves con los hechos que así se requieran. Por lo menos ahí cogemos hechos de distintas prensas que no tienen que ser directamente de cine. Sexto, publicación de información en formatos de datos abiertos. Los hechos de corrupción se publican en formatos de datos abiertos en las páginas web del monitor ciudadano, en la selección de radiografía o pueden ser descargados en Excel. Caracterización de los hechos de corrupción. ¿Qué tipo de corrupción? Cada tipo de corrupción administrativo, político, privado, judicial es subdividido en los ámbitos más relevantes, que hacen referencia a las irregularidades en procesos y prácticas que le compete a cada uno. ¿Dónde ocurren los hechos de corrupción? Los hechos de corrupción pueden ocurrir en un municipio, en una ciudad, en un departamento o tener incidencias en distintos lugares. Cuando ocurren hechos de corrupción, ¿se reportan y se sancionan? En muchas oportunidades hay una gran diferencia en la fecha que ocurre el hecho y en la fecha en que se reporta el mismo. En la prensa, la investigación y la sanción por parte de las autoridades. ¿Quiénes estuvieron involucrados en los hechos de corrupción o quiénes están involucrados en los hechos de corrupción? Pueden ser actores individuales o pueden ser actores colectivos. Eso depende del hecho y depende del municipio, la ciudad, la localidad, entre otras. ¿Cuáles son los tipos de corrupción reportados? Hay más de 967 hechos de corrupción reportados en la prensa entre el 2016 al 2020. Esta tipología permite identificar más claramente dónde se manifiesta el abuso de poder. Particularmente, un poco menos de la mitad, con el 44%, puede ser clasificada como corrupción administrativa.
Aproximadamente la tercera parte, con un 27%, corresponde a corrupción política. Seguidamente sigue la corrupción privada con un 19% y la corrupción judicial con un 10%. Además del tipo, se analiza cada hecho en relación con los ámbitos referentes a procesos y prácticas en las cuales se puede presentar los hechos de corrupción. ¿Dónde se presenta la corrupción? Se debe destacar la identificación de hechos de corrupción en los 32 departamentos del país. Bogotá, como distrito capital, sin embargo, el 53% de estos hechos están concentrados en 5 departamentos. Bogotá, 200 hechos. Atlántico, 88 hechos. Antioquia, 76 hechos. Santander, 75 hechos. Y Valle del Cauca con 74 hechos. Estos hechos se presentan principalmente en esos 5 departamentos, primero que todo por el alto grado de concentración económica e industrial que se lleva en presencia al mayor número de actores empresariales, sociales e institucionales en dichos territorios. Segundo, por las condiciones favorables para el reporte de hechos de corrupción, particularmente en las relaciones de garantías de la libre expresión y la existencia de medios de comunicación, entre otros. Entidades afectadas por los hechos de corrupción. Un hecho de corrupción afecta a los recursos de la legitimidad, la eficacia y la eficiencia de las entidades públicas y privadas, es decir, que el cometerse un hecho de corrupción por un miembro de una entidad también se está afectando a dicha institución, al apropiarse de los recursos destinados para su funcionamiento y debilitando también la confianza de la ciudadanía sobre la misma. Sectores afectados. El 62% de los mismos, por un lado el sector defensa y por el otro el sector judicial, reúnen el 21% y el 11% de los hechos respectivamente. Por otro lado se encuentran los sectores de educación, ciencia y tecnología. También se encuentra vivienda, ordenamiento territorial, servicio al público, salud y transporte, que suman el 30% de los hechos recopilados. Estos sectores resultan fundamentales para el desarrollo social, en tanto se asocian directamente a la provisión de los bienes y servicios básicos y el bienestar de poblaciones en condiciones vulnerables. La radiografía entre el 2016 al 2020 permite construir una imagen precisa de la corrupción en el país. Al ampliar el universo de notas de prensa aliadas y detallar mejor las categorías de construcción y clasificación de hechos, fue posible agudizar el análisis de este fenómeno. Ejemplo de esto es que se identificaron hechos en todos los departamentos del país y se aumentó la identificación de números de casos en todas las tipologías. Además, esta radiografía enfatiza en las consecuencias de la corrupción, tanto en la eficacia como en la eficiencia de las instituciones públicas y privadas, así como en los efectos derechos de generar y involucrar a los derechos humanos. Estos son enfoques que han tomado fuerza en los últimos años en la lucha contra la corrupción, pero su implementación en este ejercicio está suplementado a la disposición de la información y evitar así la corrupción masiva. ¿Qué consecuencias genera la corrupción? La corrupción genera múltiples afectaciones, tanto en el conjunto de la población como a grupos específicos, que generalmente se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. A través de estos análisis de hechos y con el fin de evidenciar las consecuencias de la corrupción, a su afectación se determinan 3 enfoques. Primero, se relaciona con los recursos que deberá llevar al bienestar de la población, pero que son apropiados por unos pocos. El segundo, se hace referencia a los grupos poblacionales más vulnerables que sean afectados de la corrupción, como este fenómeno reproducen las
desigualdades estructurales, y el tercero corresponde a unos análisis desde el enfoque de derechos humanos. Dada la afectación directa en la corrupción, tiene derechos específicos. Estos tres enfoques explican con mayor detalle. La corrupción conlleva una pérdida de recursos debido a la fuente de información de las radiografías, son las notas de prensa escritas. No siempre se puede determinar cuánto dinero está destinado o apropiado o para apropiar a recursos. No obstante, a partir de la información disponible, estableció que el conjunto en 367 hechos se han visto comprometidos 92.077 billones de pesos. Esta cifra se establece a partir de monto total de dinero en juego en cada hecho, generalmente de los datos asociados a los valores totales de los contratos, obras a las prestaciones de servicio. También se determina entre el 2016 al 2020. Se repartió la pérdida de 13.067 billones de pesos en 284 hechos de corrupción. Esta cifra incluye el dinero que fue destinado, utilizado en algún objetivo diferente, evadido como en el caso de extorsiones, entre otros. Muchas gracias por su atención, espero me hayan entendido y les haya gustado mi explicación.